Roberto ha venido al hospital porque presenta una tos seca e intensa desde hace 2 semanas. Doctor Naya, ¿me podría acompañar? Es que le está buscando la doctora Mentilla. Ah, perdón. ¿Pasas? Sí. Siéntate, por favor. Por lo que veo, tienes mucha tos. Sí. Eres Roberto, ¿verdad? Cuéntame, ¿cuándo ha empezado esa tos? Hace 2 semanas o así. Con malestar general, tos, mocos, catarro normal. ¿Estás tomando algo? Sí, un jarabe para la tos. ¿Fumas? 6 cigarros diarios, más o menos. Ya sé lo que significa esa mirada, pero lo he intentado dejar varias veces. No es fácil dejarlo, ¿eh? Ya. Vamos a la camilla que te pueda explorar, por favor. Pues a ver, Roberto, la exploración física, la saturación de oxígeno en sangre y la auscultación pulmonar es correcta. Entonces vamos a hacer una radiografía de tórax por si hay algo que se me está escapando. Vale. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Aquí trabaja alguien que se llama Alejandro Naya? Sí, claro, el doctor Naya. ¿Quieres que le avise? No, si le ve no le diga que he estado aquí, ya está. ¿Vale? Soy su hermano. ¿Cómo está el chico de la tos? Pues con tos. Bien, está bien, le estoy haciendo pruebas. Ahora está en rayos. Hola. ¿Puedo? Hola. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, ¿qué? No me vas a decir nada. ¿Qué quieres que te diga? Pero vamos a ver. Nadie se ha dado cuenta. Que ya no voy mascando el chicle por ahí como un poseso. Vale, que ya no eres adicto a los chicles de nicotina. Enhorabuena. Que estabas enganchadísimo, ¿no? Casi más que al tabaco. ¿Cómo lo llevas? Bueno, bastante bien. Ahora soy adicto a las pastillas de nicotina. Bueno. Uy, perdonad. Sí. ¿A ti te pasa algo con Naya? Pues sí. Mi paciente, Roberto, el de la tos, ¿Sí? es hermano de Naya. Y me ha pedido expresamente que no le diga nada. Bueno, a ver, tampoco es para tanto. ¿Será que tendrán, pues eso, problemas familiares en casa o lo que sea? Ya, pero... Que, por cierto, es exmilitar, como tú. Mira. Otro. La doctora Cortel ha acudido a la llamada de emergencia de un transeúnte que ha presenciado cómo Roberto ha tenido un ataque de tos tan intenso que ha perdido la consciencia. ¿Qué ha pasado? No sé, parece que no puede respirar. He visto cómo se caía al suelo. ¿Cómo estás? ¿Sabes dónde estás? ¿Cómo te llamas? Venga, al hospital. Vamos. Es el hermano de Naya. ¿Qué ha pasado? Se ha desvanecido por un ataque de tos. Presión arterial y pulso normales y no tiene fiebre. Venga, vamos para adentro. Vamos. Roberto, ¿qué ha pasado? Está bien. La atendiste también en urgencias, ¿verdad? Por favor, dime qué le pasa. Lo siento. Habéis hablado de mí. ¿Sabe que trabajo aquí? ¿Nos dejas trabajar? Pero... Hola. Hola. ¿Cómo está mi hermano? No quiere verte. Y me lo ha expresado así, entonces... Es mi paciente, ya sabes cómo funcionan las cosas. Solo quiero saber cómo está. Naya, lo siento en el alma, pero no puedo decir nada. Por favor. Lo siento, me tengo que ir. Lo siento, Naya, de verdad. Sí. ¡Hombre! ¡Mi salvadora! No, que no te estabas muriendo, así que no ha sido para tanto. Cuestión de perspectivas. ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. Una habitación espléndida, vistas al mar... No, en serio. Esta habitación es un lujo para mí. Ya imagino. Antes eras militar, ¿verdad? Bueno, era.
Ahora trabajo en ONGs. Tuve que dejar de ser militar por una lesión en un brazo. Yo no quería, pero el tribunal médico no opinó lo mismo. Vaya, lo siento. Yo siempre he soñado con el mundo militar. Era mi pasión desde pequeña, trabajar en zonas de conflicto o eso, incluso en una ONG, como haces tú. Bueno, si te va la marcha, el ejército es un buen sitio, ¿eh? Estás en el meollo de la cuestión. Es como adrenalina pura, ¿sabes? Va a ser que soy de las tuyas. A mí me costó dejarlo, ¿eh? Lo llevaba en la sangre. Mi padre lo era. Mi abuelo él. Mi hermano lo era. ¿Naya? Sí. Alejandro dejó el ejército y nunca supimos por qué. Quiso volver a la zona de confort. Mi padre nunca lo entendió. Hola. Perdón. Venimos a llevarte a rayos. Vamos a hacerte la radiografía. Gracias, Jesús. La doctora Ortega está terminando de realizar una radiografía de tórax a Roberto, el paciente con tos seca que se ha desvanecido en la calle. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí? Por favor, déjame que te cuente. Naya, Vete. por favor, tienes que salir de aquí. Por favor, déjame que te lo explico todo. Que quiero que te vayas. Naya. Mira, Roberto, por favor, somos hermanos. Esto me lo debes. ¿Que te debo qué? ¿No te das cuenta? Padre murió por tu culpa. Oye, ¿sabes que Naya fue militar en zona de conflicto? Ah, no tenía ni idea. Que le ves ahí todo normalito, enganchado a sus pastillas de nicotina y mira, le pasa como a ti. ¿Qué? Pues eso, porque tiene un pasado fascinante y que tiene un montón de historias que contar y tú nunca me cuentas nada. Bueno, que a mí no me gusta contar batallitas, ya te lo he dicho. Voy al baño. Espero que cuando vuelvas se te haya pasado ese entusiasmo armado que te ha entrado. Hola. Hola. ¿No ha venido Ortega? No, no está. Verás, yo quería pediros perdón a las dos por lo de antes. Tranquilo. Oye, estaba hablando con tu hermano esta mañana y ya me ha dicho que venís de familia militar, ¿no? Sí. Cuando lo dejé fue cuando empezaron todos los problemas. Bueno, que no hace falta que cuentes aquí nada de esto si no, No, quieres. si no pasa nada, sí. Os debo una explicación. Cuando dejé el ejército se produjo un drama familiar. Mi padre me retiró la palabra. Para él era una vergüenza un desertor. Al poco se puso enfermo y murió. Y mi hermano me echa la culpa de su muerte. Desde entonces no ha querido escuchar los verdaderos motivos por los que lo dejé. Bueno, imagino que serán motivos muy serios. Hola. Hola. Mira, ya estáis aquí los dos, así que me podéis contar un montón de historias, ¿no? Va, venga. ¿Qué ha sido lo más emocionante que te ha pasado? Lo más emocionante, no hay nada emocionante. ¿Cómo que no? Tiene que haber un montón de cosas. Intentar librarte de alguna guardia es lo más. ¿Cómo vas? Me alegro de verte. Bien, me están tratando un poco como si fuera extraterrestre, pero... Mira. Mira, no te veo la boca, pero te hace gracia, ¿eh? La doctora Ortega cree que es algo contagioso, no sé. Estoy al tanto. Pero no he venido a hablarte de eso, Roberto. Tú dirás... He venido a hablarte de tu hermano. Sé que no soy yo quien para meterme en toda esta historia, pero... Mira, efectivamente, no eres quien para meterte en esta historia, ¿vale? Me buen rollito, ¿no? Sinceramente, creo que deberías dejar que te vea, aunque solo sea un minuto. Piénsatelo, tío. ¿Cuánta familia tienes? Nada, ya solo está él. Piénsatelo. Ok. Vas a mejorar. Vale, gracias. Naya, lo siento. No, doctora. Déjele. Está bien. En su momento no tuve la manera de explicarle a mi hermano y a mi padre por qué dejé el ejército. La realidad dolía demasiado y ni yo mismo era capaz de contarla. Ahora, después de tanto tiempo, ya he podido y
Él lo ha entendido todo. Yo también. Gracias por esperarme. A ver, ¿qué es eso que no puede esperar a mañana? Necesito tu ayuda, ¿Para qué? porque he decidido entrar en el ejército. Sí, estaba hablando con Naya y me ha dicho que hay oposiciones para médico militar y me voy a presentar. ¿Qué te parece? Bueno, a ver, ¿qué te pasa?